solamente había un solo mandamiento. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coma de él, ciertamente morirá. O sea, el hombre desobedeció a Dios ese mandamiento y perdió. Sí. Al desobedecer el mandato de Dios, la regla, la norma de Dios, el hombre perdió, mucho perdió. Murió. El hombre nunca iba a haber muerte física, hermano Willy. No. Nunca. También espiritualmente se desconectó. Ya no había la comunicación que tenía Dios directa con el hombre. Ahora para el hombre comunicarse con Dios, había que hacer un esfuerzo grande. Humillarse ante Dios y buscar la manera. No, y vemos que en verdad el esfuerzo humano en verdad no es lo que Dios pide. Sí. Porque el esfuerzo humano fue cuando ellos se cosieron hojas. Él le dijo, Adán, ¿y dónde tú estás, Adán? Cuando el hombre peca, se esconde de la presencia de Dios, detrás de los árboles en el huerto. Dios viene como solía. Dios, al tener su trono en el cielo, descendía a la tierra para hablar con Adán y enseñarlo e instruirlo como padre a un hijo. Adán se esconde porque se dio cuenta que estaba desnudo cuando desobedece a Dios, porque eso es lo que hace el pecado. La desobediencia es pecado. Y el pecado, cuando tú pecas, cuando tú le fallas a Dios, que es lo que le llamamos pecado, a la desobediencia, tú te sientes, ¿cómo se dice? Guilty, esa palabra en inglés. Constritado. Te sientes que fallaste, culpable, te sientes culpable de algo y te esconde. Un niño, un joven, usted lo puede experimentar y ver en los niños. Cuando un niño hace algo indebido, se esconde. Sí. Un niño de 5 o 6 años, si cogió un peso, un dólar o una moneda, se esconde, no la anda escondiendo, porque sabe que si el padre le dijo no toque eso o no coja esto y lo hizo, se va a esconder. Entonces la desobediencia hace que nosotros nos queramos esconder de Dios. Entonces eso hizo el pecado, y así está la humanidad hoy en día. Está escondida de Dios y Dios está llamando: Adán, ¿dónde tú estás? Sí. ¿Dónde estás? Vemos cómo se escondió, y no solamente cómo se escondió, que entonces cuando el Señor lo llama a cuenta, Él quiere echarle la culpa a Él. Porque eso es cuando nos sucede algo, queremos echarle la culpa a Dios. Y vemos que después que el hombre cayó, lo primero que Dios le dice al hombre, cuando él se viste, él busca túnica y lo viste él a la manera de Dios. Porque el hombre intentó, se vistió después que se dio cuenta que estaba desnudo, se hizo delantales, o sea, vestimenta para cubrir su parte privada con hojas de los árboles. O sea que a la manera del hombre, entonces Dios ve esto, y aquí es donde Dios viene y lo viste al hombre, le quita esa vestimenta que él se hizo y lo viste de túnica de pieles. Y luego que lo viste, entonces, puso unos querubines para que protegieran el árbol de la vida. No el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ya ellos habían comido de eso cuando Dios le dijo que no comieran. Lo protegió, puso querubines y lo expulsó del Edén. No tenían derecho a volver al Edén. Y esto es crítico. Esto es crítico en saber esta parte cuando vamos a hablar de religión. Porque en verdad ahora es que comienza este es el punto de partida cuando le expulsan del Edén, el que ahora cada religión que es formada es para parecerse a la comunión que tenía en el huerto del Edén desde el principio. Es crítico este punto de partida. Incluso que el hombre ha querido a través
de las Escrituras, el hombre que no conoce a Dios como Dios quiere que lo conozca, ni tiene al Espíritu de Dios dentro, arqueólogos que saben que el Edén fue real y es real, el paraíso. Dios le puso, como dice el hermano Willy, expulsó al hombre por la desobediencia, pone 2 querubines que son unos tipos de ángeles que protegen allí y una espada en el desenvainada dando vuelta, una espada de fuego protegiendo ese lugar, porque para que el hombre ahora no entre en su maldad y en su pecado, en una mente caída, como está tratando la humanidad de hoy en día, de volver al Edén, pero a su manera. Incluso el hombre ha querido, porque la Biblia habla de dónde, a dónde, en qué tierra, en qué punto geográfico está el Edén, y el hombre ha querido descubrir y llegar a ese lugar a su propia manera. Y Caín fue el primero. Caín fue el primer religioso, porque él sabía el mandato de Dios, de lo que él tenía que hacer, de llevar los frutos que él tenía que llevar a Dios. Pero él quería impresionar. ¿Ven? La religión es una parte de impresionar. No siempre, pero en este sentido de Caín, sí. Él quería impresionar a Dios. Pero Dios no se impresiona. No importa lo que nosotros hagamos, no importa el verbo que tengamos, no importa los títulos que tengamos. Pudiéramos impresionar al hombre, pero a Dios nunca lo vamos a impresionar. Lo único que mueve a Dios es la obediencia. Y por eso fue que Adán perdió eso, por desobediente. Si usted quiere mover a Dios a su favor, obedézcale. Es así de simple. No es que esta religión es la mejor, porque la cosa es que en la religión el testigo de Jehová dice: yo soy que tengo la verdad. El adventista dice: no, soy yo que tengo la verdad. El mormón dice: no, pero muchacho, soy yo. Todo profesa. Entonces, ¿cómo podemos, y aquí es la clave, cómo podemos determinar cuál es la verdadera religión entonces? Bueno, la verdadera religión no hay ninguna. Todas las religiones es el intento humano de llegar. ¿Y qué tú me estás diciendo, Willy, entonces? Que porque yo soy cristiano. Bueno, usted puede ser un cristiano interplanetario o de donde usted sea, pero ninguna religión nos va a salvar. Y ahí es que está todo el mundo confundido. Y por eso dice Primera de Pedro que Jesucristo es la piedra del ángulo. Cuando dice que Jesucristo es la piedra del ángulo, tenemos quiero que entienda esto conmigo. La piedra del ángulo era la piedra que iba en el fundamento. Y se le llama la piedra del ángulo porque es la única piedra que ahora va a tener 2 paredes. Se va a poder hacer 2 paredes de ella. Y dice que al Jesucristo ser la piedra del ángulo es un sentido doble. ¿Cuál es el sentido doble, Fran Carlos? En que Jesucristo es que se derriban todas las religiones. Porque Jesucristo no es religión. Ahora va a tener 2 efectos. Efecto número 1. Si tú chocas con esa piedra del ángulo, vas a fracasar. Pero si tú edificas en esa piedra del ángulo, entonces vas a progresar. Entonces, por eso la piedra del ángulo tiene doble sentido. De que la piedra del ángulo o nos ayuda, o muchos tropiezan con él, o te desayuda, o te condena. Desechada por los edificadores. Sí, desechada. y vemos que era la piedra del ángulo porque el mismo Jesús vino primero por su pueblo, que son los israelitas. Pero ellos lo rechazaron, y gracias a Dios que ellos lo rechazaron. Digo yo, gracias a Dios, porque si no, tú y yo no estuviésemos aquí en la gracia. Tú y yo no estuviésemos en esa comunión con Dios. Porque al ellos rechazarlo, al ellos chocar con esa piedra del ángulo, entonces nosotros
por ser inyectados, fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Y eso es lindo, eso es maravilloso. Y aquí es donde entra la diferencia entre lo que es religión y lo que es Jesús. Porque uno de los mayores combates con Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, siendo Dios, se hizo hombre, era 100% Dios, 100% hombre. Pero en su humanidad de hombre pasó todo lo que tú y yo pasamos. Hambre, sed. Esto es lo bueno del Dios que nosotros profesamos y con quien nos identificamos en el cristianismo con Jesucristo. De que Dios, el creador de los cielos, se identifica con nosotros y se relaciona con nosotros en siendo tan alto y tan sublime, tan puro, donde dice su palabra que Dios es luz y en Él no hay tiniebla, y Él es luz inaccesible que no puede ser alcanzable por ningún medio. Dios no se puede alcanzar. La luz de Dios es demasiado potente. El que es más potente miles y millones de veces que el sol. Bendito sea Dios. No se puede mirar esa luz, no se puede alcanzar, pero Él se hizo accesible. Y todo eso es lo que me gusta del Dios que profesamos y de que te estamos hablando. O sea, no te estamos hablando, hablando de cómo la religión es el hombre intentando llegar a Dios y no sirve. Gloria a Dios. No sirve, pero Dios, el creador de los cielos y la tierra, dice el Salmo 100, reconoce que Yahweh, que Jehová, Santo, Elohim, es Dios y que Él nos hizo. Esto no es cuestión de religión, sino de que Dios nos hizo a la humanidad. Correcto. Y no nosotros a nosotros mismos. Entonces ese Dios se encarna en Jesús para identificarse contigo y conmigo. O sea que en la religión el hombre no puede decir, pero yo he tocado a Dios, yo vi a Dios, Dios tuvo hambre, Dios caminó conmigo. Pero en el cristianismo, en Jesús, Dios se hizo hombre y compartió con el humano, sangró. Sí. Bendito sea Dios. Si vamos al Génesis 11 también, que habla del primer poderoso en la tierra, llamado Nimrod, que vemos que fue el primero que tuvo éxito, o hablando humanamente, de reunir millares de gente, para que, y tanto así, que dice la Biblia que todos eran de una misma lengua. Léelo ahí, Fran Carlos, ¿lo tienes? Sí. Si leemos primero en el capítulo 10 de Génesis, versículo 8 en adelante, dice, y Cus, que era uno de los hijos de Noé, porque vemos que después del diluvio solamente quedó Noé y sus hijos. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser lo que usted dice el versículo 8, el primer poderoso en la tierra. Dice que versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo, lo que decía que el hermano Willy, que este fue el primer hombre en congregar, en reunir multitudes de gente. Y el comienzo de su reinado fue Babel, Erech, Acá y Calne en la tierra de Sinar. Entonces dice el 11, de esta tierra salió para Siria y edificó a Nínive, Rehoboth y Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces dice el capítulo 11, tenía entonces toda la tierra, como dijo el hermano Willy, una sola lengua y una misma palabra. El capítulo 11 de Génesis, versículo 1 en adelante. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron, recuerde, cabecilla de esto es Nimrod, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. Claro. O sea, la religión simplemente era algo superficial, algo que se vea, que la gente pueda ver, pero en verdad había una agenda detrás. Por si acaso
somos esparcidos. O sea, que ellos sabían que no andaban bien, que no estaban bien. Sí, sí. O sea, los fundadores de la primera religión prácticamente sabían que no estaban bien al fundar esta religión y se querían hacer un nombre. Una torre, hermano Willy, cuya cúspide, mire, una torre más o menos. Cúspide, perdón, cuya cúspide, o sea, la cima, la punta, el pico más alto llegara hasta el cielo. ¿Pero a dónde? Ante Dios querían llegar, a la manera de ellos. Sí, a la manera de ellos. Entonces Dios, viendo la intención del hombre, la intención de esta religión, la cual no era muy buena, entonces dice, descendamos y confundamos su lengua. Y de ahí vemos cómo todas las lenguas que vemos hoy día surgió desde esa confusión. Porque ahora cuando el uno le decía, pásame el ladrillo, y el otro le decía, what are you talking about? ¿Y qué? No se entendía. No se entendían. Una confusión había allí. Ya no había comunicación. Dios le cortó la comunicación. Porque para nosotros tener éxito en tal religión, debe de haber una comunicación. Y Dios tuvo que confundir esa comunicación. Hemos culminado en este día con este tema. No se queden la próxima semana. Continuaremos con el tema y entraremos un poco más en lo que es la religión y lo que en verdad necesitamos hacer para tener esa experiencia directa con Dios. Dios le bendiga y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. Amén.